Bien, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Realmente agradecemos que hayan atendido a esta convocatoria. Vamos a comenzar con un breve encuadre, de lo que va a ser este trabajo y después le cederé la palabra al maestro Felipe Juárez. Bueno, digamos que en este grupo de WhatsApp que se ha este, con- conformado por docentes de las diferentes escuelas normales a nivel nacional que imparten la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la geografía, pues bueno, ahí es nuestro medio de comunicación y desde ahí, bueno, hemos hecho esta invitación para que se puedan incorporar a un nuevo trabajo. No sé si quienes están presentes han estado en las plenarias anteriores, hay quienes han estado incluso en este colegio uy, desde el 2018, ¿no? Bueno, en este caso, quienes estamos aquí presentes, el maestro Juan Manuel Nuño, el maestro Jairo, por supuesto, también, y ni qué decir de Felipe Juárez. Pero al que sí veo un poco desconocido, al menos para mi referencia, es el perfil que aparece como doctor Mario en SUPE, que es la Escuela Normal Superior del estado de Hidalgo, que por cierto también estaba presente la maestra Geno, y bueno, esperemos que se pueda volver a reconectar. Nada más saludarlo, maestro, preguntarle si usted ha sido parte de algún trabajo de codiseño, es asesor de titulación en este octavo semestre, del sexto semestre o en algún semestre de este plan de estudios 2022 o en qué participa usted. No sé si no nos logra escuchar el maestro Mario. Bueno, pues esperemos que pronto tenga posibilidad de comunicación. Bueno, pues le saludo personalmente, maestro Jairo, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimada Sandra. Bien, aquí estamos pendientes a la reunión. Y bueno, Perfecto. pues acompañando, como siempre, a la comunidad de educación geográfica. Buena Muchas tarde. gracias. Gracias, gracias de verdad por estar aquí. Maestro Juan Manuel, qué gusto también saludarle. Hola, buenas tardes, maestra Sandra. Un gusto volverme a incorporar ahora que me han dado en la institución el cargo del departamento de titulación. Pues ahora sí que tengo que estar aquí, ¿verdad? Para aprender mucho y también llevarlo a cabo en la licenciatura de geografía. Gusto verla. Saludos. Perfecto. Gracias, gracias. Muchas gracias por estar presente y que tenga este interés para apoyar a su comunidad, no solamente por el interés individual. Gracias. Bueno, pues a nombre del doctor Julio César Leiva Ruiz, les doy la más cordial de las bienvenidas. Por supuesto, también a nombre de dos direcciones que están detrás de todo este trabajo que estamos haciendo a nivel nacional, la dirección del maestro César Romero, que es la Dirección de Desarrollo Académico, y por supuesto también la Dirección de Desarrollo Curricular, que está a cargo de la doctora Gladys Añorbe, que bueno, quizás en algún momento también puedan intervenir. Sobre todo el maestro César, quien nos ha solicitado tener un espacio específico en cada licenciatura para poder compartirles el tema de PRODEP para que ustedes puedan resolver algunas dudas, para que puedan también conocer todo el procedimiento, los lineamientos, fechas de convocatoria, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues va a ser parte de una de las sesiones en algún momento. Y bueno, por supuesto está presente el ingeniero Luis Buendía, que siempre nos acompaña en estos menesteres de la tecnología, que siempre es necesario el respaldo tecnológico y bueno, pues ya él está aquí presente. Muchísimas gracias, ingeniero, como siempre. Bueno, pues
quiero pensar o voy a partir del hecho de que hay dos reuniones previas. Bueno, en este caso, para el público en general solamente fue una sesión, que fue la de presentación de la Estrategia Nacional de Acompañamiento para la Titulación, con la cual pues dimos el banderazo para esta estrategia. ¿Qué significa? Bueno, ya ahí a grandes rasgos también hicimos un poco la descripción de lo que será este trabajo, de qué se deriva y pues la temporalidad en la que se proyecta desarrollarse. Consideramos que justo en esta última fase formativa de la primera generación de los planes 2022, en muchas ocasiones se encuentran con la necesidad de resolver muchas de las dudas, de entender todavía a esta distancia un tanto de qué es diferente o qué implica cambiar en este proceso de acompañamiento, considerando los enfoques de la nueva escuela mexicana y en particular el enfoque de capacidades que pues es nuestro gran marco filosófico, normativo, pedagógico, y que en ese sentido, pues seguramente todavía hay dudas hacia cómo arribar al logro de los perfiles de egreso, justamente en este acompañamiento de la titulación en tres modalidades que, si bien ustedes ya tienen en algunos casos larga referencia en términos de su metodología, incluso de su participación como asesores o asesoras, pero que sin embargo siguen teniendo algunas dudas y muy exacerbadas en este momento con estos enfoques o con este cambio de paradigma formativo. Por eso entonces es que pues surge esta propuesta de acompañamiento y como les presentamos en esa plenaria, partimos de algunos datos que hemos recabado en diferentes momentos a partir de los formularios de estas actividades que hemos tenido a nivel nacional. Y en esa plenaria no fue la excepción y les voy a presentar en un momento más estos datos que fueron resultado de ese formulario. Pero previo a eso, en el acompañamiento del octavo semestre y previo a eso, en el acompañamiento del séptimo y previo, bueno, también en otras actividades hemos ido recabando información y que pues era, digamos, algunas de sus respuestas nos daban referencia de lo que era una necesidad nacional, pero también había un pulso en términos de que había necesidades específicas de licenciaturas y por eso es que decidimos trabajar como vinimos trabajando con el codiseño, ¿no? En estos colegios específicos de cada licenciatura. Pero bueno, esto no, no está limitado a que podamos tomar otro tipo de decisiones. En este caso, bueno, pues ustedes estarán aquí. Esperemos que a lo largo de todo el tiempo en que pues se conforme este trabajo colaborativo de actualización, de una formación continua o de una compartencia a partir justamente de las distintas experiencias. Y bueno, pues entonces en ese sentido les decía que hemos tenido algunas referencias en términos de lo que es una necesidad de acompañamiento. Les voy a presentar rápidamente algunas diapositivas que nos permitieron sistematizar los resultados de este último formulario que compartimos en la plenaria del pasado 12 de febrero. Fue un cuestionario breve, pero que era muy significativo, un poco como para caracterizar esas necesidades, que no quiere decir que no hagamos algo más específico aquí para esta licenciatura. Bueno, si ustedes fueron parte de quienes nos apoyaron en responder, bueno, pues les agradecemos y fueron parte de estas 2063 personas que pues participaron. Como verán, lo sorprendente es que hubiese respuestas de estudiantes. ¿Por qué es sorprendente? Porque si bien es cierto, todo este acompañamiento se ha pensado
para el acompañamiento a docentes y la presentación o la plenaria fue para autoridades, pues el hecho de que hubiese estudiantes que se están enterando qué está sucediendo en términos de la política pública que les impacta de una u otra manera, que además deciden participar, ¿no? Ya no es solamente en el aula, sino también en otros escenarios, en otros procesos, que quizás también tiene que ver justamente con esas necesidades de atender algunas cuestiones de su propio proceso de formación. En fin, podríamos pensar en mil y unas situaciones que les llevó, aunque en menor medida, pero que estén presentes en este tipo de actividades o en este tipo de escenarios, pues nos llama mucho la atención. Bueno, por supuesto, autoridades bastante significativo considerando que fueron invitados no solamente autoridades estatales, sino también directivos de las escuelas normales. Entonces, estamos pensando en que hubo una mayor representación, es decir, pues podríamos estar pensando que casi el 70%, si más menos, de escuelas normales pudo estar representada por alguna autoridad en la información de lo que se virtió y que pues de eso puede derivarse en el apoyo que ustedes puedan tener para desarrollar estas actividades. Y por supuesto que el 90% de quienes participaron en este formulario, en esta breve encuesta, fueron docentes. 1,859 respuestas de parte de ustedes. Bueno, esto es importante porque creo que nos va dando indicios de muchas aristas de la circunstancia que estamos viviendo. Por ejemplo, a esta pregunta de cuál es su formación académica, y fíjense lo importante de hacer una comprensión lectora de la pregunta, ¿cuál es su formación académica que le facilita dirigir los procesos de titulación? Como pueden ver en las respuestas, básicamente estuvo centrado a responder la primera parte de la pregunta que dice, ¿cuál es su formación académica? De ahí entonces que 62 personas nos dicen que tienen especialidad o diplomado, 315 que tienen licenciatura, 986 que tienen maestría y 790 que nos indican tener estudios de posgrado. Entonces, esto no necesariamente redunda en una formación que facilita dirigir los procesos de titulación. Entonces, por eso hicimos uso de la inteligencia artificial para detectar de todas estas 2,063 respuestas, cuáles aludían efectivamente a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con esa posibilidad de poder dirigir procesos de titulación a partir de esa formación académica. Y bueno, solamente hay 141 respuestas relacionadas directamente a procesos de investigación que pueden definirse a partir de posgrados específicos como doctorados o maestrías en investigación o a través de alguna función o algún rol directamente relacionado con la investigación, como por ejemplo ser integrante de algún cuerpo académico, directamente o expresamente ser investigador o investigadora y por supuesto por ahí alguna respuesta en relación a ser evaluadora SNI. Y bueno, por supuesto, algunos también con referencia a ciertas competencias relacionadas con la investigación. Lo que, bueno, pues nos reduce significativamente entonces de que haya, al menos en esta encuesta, quienes realmente tienen una formación académica que le permita dirigir procesos de titulación. Una segunda pregunta bueno, más estuvo dirigida para identificar, digamos, la temporalidad de esa experiencia
en la dirección de procesos de titulación. Aquí quizás voy a ser bastante atrevida porque voy a hacer más una inferencia que un análisis, dado que pues tampoco tuvimos mucha información para realmente pues sustentar esto que voy a decir, pero que por lo que les voy a explicar, quizás ustedes también entiendan la inferencia. Bueno, nuevamente, las respuestas, si ustedes se dan cuenta, están bastante marcadas en términos de que hay una experiencia. La menos es desde 6 meses a 5 años y ahí se ubican 540 docentes, 36 autoridades y 9 estudiantes. Después de ahí vamos viendo cómo va aumentando el número de años en términos de experiencia, de 5 años un mes a 10 años, de 20 años un mes a 25 años. Bueno, por ahí tenemos también en ese rango intermedio 15 años un mes a 20 años, 10 años un mes a 15 años. Bueno. Sin embargo, fíjense lo que pareciera ser, les decía, una inferencia más que realmente un análisis profundo, porque no hay otro referente que nos dé esa validez de la inferencia, pero cuando dice, seleccione el rango en el que se ubica su experiencia en la dirección de procesos de titulación, da más el sentido la respuesta de haberse quedado nuevamente a responder la primera parte de la pregunta. Es ubique su rango de experiencia y pareciera ser que responden a la experiencia docente y no a la experiencia en la dirección de procesos de titulación. ¿Por qué lo digo? Porque si se dan cuenta, miren, en la primera, en el primer rango que nos muestra la tabla del lado izquierdo, que refiere 10 años, un mes a 15 años, hay un estudiante que responde que tiene ese número de años de experiencia en procesos de titulación. Entonces, puede ser que si se entiende la pregunta como experiencia docente, es muy probable que un estudiante tenga esa experiencia quizás en básica o quizás en otra escuela de educación superior, pero resulta un poco extraño, quizás, y ahí por eso hablo de inferencia, que un estudiante tenga de 10 a 15 años de experiencia en procesos de titulación, ¿no? Por ejemplo, también en el rango de 6 meses a 5 años, hay 9 estudiantes, sin embargo, también podríamos decir, bueno, ahí, al ser un rango de 6 meses, podría estar ubicado el estudiantado que desde séptimo semestre ya está desarrollando su, su documento recepcional y que ahí inserte esa experiencia. Pero fíjense que la pregunta es muy concreta en términos de dirección de procesos de titulación y no de quien está atravesando, ¿no? Como proceso formativo en el desarrollo de una titulación en cualquiera de sus tres modalidades, como es el caso de las escuelas normales, ¿no? Entonces, ahí empieza a generar un poco de dudas, bueno, si efectivamente entonces también entre autoridades y docentes quedó clara la pregunta, se hizo una lectura específicamente de lo que se pide, o si también hubo una interpretación en términos de la ubicación de la experiencia en la docencia y no necesariamente en la dirección de procesos de titulación. Voy un poco más profundo, pero les voy a pedir que registren bien este último dato que aparece en el extremo derecho, donde 104 personas nos dicen que no tienen experiencia en la dirección de procesos de titulación, de los cuales son 5 estudiantes, 79 docentes y 17, perdón, 5 autoridades, 79 docentes y 17 estudiantes, ¿sí? Bueno, miren, aquí nuevamente vamos dando referencia de estas respuestas que ya no nos queda muy claro si efectivamente es un dato fidedigno,
Dice, ¿en qué modalidad de titulación tiene mayor experiencia? Bueno, pues es muy claro, las primeras tres opciones de izquierda a derecha, sí las dejamos así separadas justamente para dimensionar que mayoritariamente se habla de una experiencia mayor en la asesoría o en el acompañamiento de los informes de prácticas profesionales, en un segundo lugar quizás de las tesis y de portafolio de evidencias es muy minoritario en relación con las otras dos modalidades, la experiencia que se pueda tener tanto como asesores de titulación y bueno, por lo visto también como estudiantes, porque es más o menos equiparable la distancia de 14 estudiantes que nos responden que tienen experiencia en informe de práctica, 7 de tesis y uno solamente en portafolio de evidencias. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, las últimas dos del lado izquierdo refieren a tener experiencia en dos modalidades de titulación. El primer caso habla de informes de prácticas y de tesis, y fíjense que es un alto número de quienes responden. Son 540 docentes de que aluden tener experiencia en esas dos modalidades, mientras que tenemos con 128 respuestas al informe de prácticas junto con el portafolio de evidencias. Entonces, es muy significativo entonces de decir que, bueno, no solamente hay una expertise en términos de una metodología de estas modalidades, sino que la expertise puede estar incluso en dos modalidades. Bueno, recuerdan que les pedí que registraran uno de los datos anteriores. Fíjense, para estos 104 respuestas que dijeron que no tenían experiencia en la dirección de procesos de titulación, al mismo tiempo en la pregunta anterior, esas 104 respuestas nos dicen que sí tienen experiencia en todas las modalidades de titulación, como pueden ver, tanto en informe de prácticas como en portafolio de tesis y portafolio de evidencias y tesis, perdón, pero también en las otras dos opciones que aluden a dos modalidades. Entonces, ese dato pues ya resulta un poco inverosímil porque si tomamos como base su primera respuesta de no tengo experiencia, pues me parece que podría anularse esta referencia de la propia experiencia que tienen en la dirección de estas modalidades de titulación. Y lo mismo sucede con estudiantes que con docentes. Si se dan cuenta, también hay docentes que lo mismo nos respondieron, no tengo experiencia y después aluden a que sí tienen experiencia en tesis, en portafolio o en el informe de prácticas profesionales. Bueno. Básicamente con estas un poco contradicciones, lo que sí le pedimos a la inteligencia artificial que nos ayudara a sistematizar en categorías todas estas respuestas de las 2063 que obtuvimos en relación a cuáles serían aquellos apoyos que directamente reconocen o identifican como una necesidad para empezar a conformar justamente la temática que va pues a guiar el desarrollo de las actividades en cada una de las licenciaturas. Y si se dan cuenta, pues hay resultados muy importantes. Por ejemplo, hay quienes hablan de cuestiones organizativas, ¿no? Como es el hecho de la descarga horaria o la mejor gestión del tiempo para las asesorías. Son 227 respuestas orientadas a ello. Bueno, como se trata de cuestiones organizativas, pues poco se puede hacer pues desde este espacio que tiene como finalidad más un acompañamiento académico. Por otro lado, hablan 116 de una necesidad de materiales y bibliografía, que me parece que efectivamente eso se puede ir respondiendo o atendiendo en cada una de las sesiones, pues que se definan
para poder desarrollar esta estrategia. Recuerden que pues el banderazo oficial, digámoslo así, coloquialmente, se dio el día 12 de febrero, el pasado jueves. El día de hoy, digamos, esta sesión se podría conformar ya como la sesión de inicio específicamente para la licenciatura de geografía y que estaríamos pensando en una estrategia de trabajo pues a partir de hoy y hasta junio. Así que tenemos todo este tiempo para poder definir el día de hoy, si es posible, la estrategia que mejor responda a la necesidad específica de geografía y bueno, a partir de las temáticas que se definan, es que podrá en cada sesión compartirse quizás materiales y bibliografía, que bueno, si fuera el caso que también en este colegio decidan que es una necesidad para compartirles. Bueno, también pueden ver que los menos, pero no dejan de ser significativos, 73 respuestas aluden, bueno, pues a que no tienen ninguna necesidad o que no tienen ningún, claro, quizás un tema en el que se pueda apoyar para desarrollarse en esta estrategia nacional. Pero sin embargo, también sí hay algunos otros elementos como es este de la normatividad y manuales. Sabemos que al interior de las entidades todavía se encuentran organizándose y algunas, quizás las menos, pero ciertamente hay algunas entidades que todavía están terminando de enterarse de todo lo que les implica esto a lo que le hemos llamado flexibilidad curricular, que no solamente está limitado con ciertos espacios curriculares dentro de la malla, sino también con esta autonomía que refiere justamente la organización escolar, el diseño curricular de estos espacios que tiene cada una de las mallas, pero también con la elaboración de ciertas normativas, como lo es el reglamento de titulación, y que por lo tanto todavía algunos están organizándose, algunos bastante avanzados, pero que ciertamente, pues, a la ausencia de tales documentos, pues ahí 178 respuestas nos dicen que eso es una necesidad. Bueno, y esperemos que prontamente las entidades lo resuelvan. Bueno, y bueno, nos vamos a quedar con las dos primeras, que además son las que mayor número de respuestas tienen. La de 444, que habla de capacitación y formación, que incluya talleres, cursos de actualización, seminarios sobre titulación. Bueno, justamente esta estrategia viene a atender esta necesidad y pues esperamos que efectivamente sea pues así recibida por la comunidad y les pedimos que ustedes también nos apoyen para divulgar esta información y que este colegio pueda crecer, porque si no tiene asistencia, participación de parte de ustedes, de verdad que de GESUM no puede hacer demasiado. Hemos convocado, hemos difundido no solamente con las plenarias nacionales, sino a través de las autoridades. Hemos publicado o convocado a través de los grupos de WhatsApp de las licenciaturas. Y aún así, seguramente no estamos llegando a todo el personal que pueda estar interesado o que forma parte de los colegios de esta licenciatura o que son asesores ya de titulación y con asesorados incluso ya trabajando y aún así no se han enterado. Entonces necesitamos que nos apoyen para divulgar y convocar también a su vez en sus redes, en sus grupos de WhatsApp, ahí en sus escuelas, para que justamente podamos llegar a todo aquel que esté realmente con esa necesidad de orientación, de acompañamiento, incluso de compartencia, les decía en algún momento, porque de eso justamente es que se va a conformar esta estrategia. Así que, bueno, pues en este momento les diríamos, de Jesús está respondiendo a esa necesidad, a esa petición, pero pues para que realmente tenga
frutos significativos en términos de mejoras en sus procesos de intervención o de acompañamiento a la titulación, pues sí necesitamos que pues se hagan presentes en estos grupos o en estas sesiones de trabajo. Bueno, y me quedo con el último por algo muy significativo. Además de que es el que mayor, justamente eso es algo interesante, el que mayor número de referencias tiene es metodología y acompañamiento, es decir, que requieren este acompañamiento sobre la asesoría técnica y los procesos de acompañamiento y herramientas metodológicas. Entonces, fíjense que hemos dicho que pues bueno, no sé si se va a denominar seminario, pero esta estrategia tiene como finalidad atender aquellas temáticas en las que a ustedes les resulta complicado entender, les decía en un inicio, el tránsito de un modelo de competencias a un modelo de capacidades. ¿Qué lo hace diferente? ¿Cómo acompañar de manera distinta o por qué hablamos de un cambio de paradigma y eso? ¿Cómo nos implica o qué nos determina en términos de este acompañamiento, asesoría al estudiantado en la titulación? ¿Por qué tendría que ser diferente? Y pensamos que cuáles serían esos énfasis o cuáles serían esas necesidades específicas de estos planes 2022 y que ahí tendría que estar la centralidad. Ya decíamos en la plenaria, aspectos distintos como es la codocencia, como son las trayectorias personales de aprendizaje del estudiantado. Si esos temas no los incorporamos, entonces pues sí, quizás estaríamos haciendo un acompañamiento como se ha venido haciendo históricamente, pero no cambiaría en términos de logro del perfil de egreso que justamente atiende al desarrollo de capacidades y ya no solamente de competencias. Y sí, estamos hablando de dos enfoques distintos y sí, tienen grandes diferencias y quizás por eso aquí es una sugerencia, no digo que tengan que incorporarla, pero sí el tema del enfoque de capacidades puede ser también muy importante o necesario para incluirlo en esta estrategia específica de la licenciatura. Pero bueno, les decía, la intención entonces era centrarnos en ello. Sin embargo, el hecho de que haya docentes que nunca han sido asesores, justo por eso estas estadísticas, porque pareciera ser que, bueno, a la luz de lo que es el trabajo cotidiano, hay que decir que sí podemos, hay que decir que sí tenemos experiencia, hay que decir que sí, he hecho este trabajo de acompañamiento o de asesoría a la titulación, pero resulta que no y ahí hay algunos indicios, les digo, quizás más es desde mi interpretación que desde la realidad, pero también es cierto que ustedes nos han informado en diferentes escenarios que hay una nueva oleada de docentes en las escuelas normales y que, bueno, también implica que estos escenarios de desconocimiento de una asesoría en la modalidad de informe de prácticas profesionales o de incluso el portafolio de evidencias. Y entonces hay quienes puedan estar constituyendo esto como una necesidad, aunque nosotros no habíamos puesto el énfasis en que el acompañamiento se centrara en la parte metodológica de las modalidades de titulación. Pero bueno, ustedes, solamente ustedes que conforman este colegio de la licenciatura en geografía, podrán decir si eso sí es una necesidad de este colegio y ahí podrían incorporar algún tema o dedicarle a ello una o dos sesiones o definitivamente centrarse en otros aspectos que para ustedes les resulten más necesarios o más pertinentes. Bueno, pues a grandes rasgos, digamos, esta presentación era para poner en contexto esta estrategia y, digamos, la dinámica de trabajo para eh, esta dinámica de trabajo para esta licenciatura en particular. Y bueno, también quisiera aprovechar para poder reiterar la invitación que hizo la de GESUM para el maestro Felipe Juárez, que algunos de ustedes lo conocen muy bien.
ha venido trabajando con nosotros como asesor disciplinar y luego pues casi como coordinador de la licenciatura en términos del diseño curricular del Plan 2022. Y bueno, por esa larga experiencia que tiene trabajando con el diseño de los planes y programas, y bueno, también sin demeritar su experiencia en términos de la propia disciplina de su formación, le hemos invitado para que nos apoye como enlace. ¿Qué es esta figura de enlace? Bueno, básicamente de Jesús está implicado en diferentes procesos, actividades, estrategias y quizás no, pues no sea posible estar en todas las sesiones, así que él quedará justamente como eso, como enlace para poder convocar a reuniones, para poder organizar las actividades. Por supuesto, no, eso no quiere decir que ustedes no puedan participar, por ejemplo, a lo mejor y también reconociendo la experiencia de el doctor Jairo Romero y que además también ha sido gran colaborador de la de Jesum, pues en algún momento él sea quien dé alguna de las conferencias o desarrolle alguno de los temas, en fin. Bueno, pues esa es la invitación. Sé que somos muy poquitos en este momento en la sala y que, bueno, insisto, el éxito de esta estrategia para esta licenciatura radica efectivamente, pues, en que haya participación. De lo contrario, pues, básicamente, pues, tendremos, no sé, quizás una, dos sesiones y, bueno, cerraremos el acompañamiento. No será de todo el semestre como se tiene previsto, pero eso no dependerá de DGESUM, sino de ustedes. Así que, pues en este momento yo le voy a ceder la palabra al maestro Felipe para que entre ustedes acuerden cuál sería el temario de este acompañamiento y, por supuesto, dependiendo de este temario, será incluso pues la durabilidad será de eh, un mes, de 2 meses o de 6 meses, ¿no? Pensando en que podría durar hasta por allá de junio, julio, quizás la primera semana todavía de julio. En fin, eso dependerá, insisto, de ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, por aceptar esta encomienda, este reto, porque yo sé que es largo el tiempo que te vamos a implicar y gracias por haber aceptado esta invitación. Adelante. Gracias, Sandra. También al equipo de Jesús, pues justamente por el apoyo y soporte en estas reuniones, ¿no? Que se vuelve un trabajo bastante interesante y también creo que necesario, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho de este plan de estudio. Y pues bueno, también agradeciendo, ¿no? La invitación a colaborar, a contribuir. Siempre lo he dicho, ¿no? En geografía, pues somos pocos y pocas los docentes que estamos en las normales, ¿no? Impartiendo esta licenciatura, entonces, pues con mucho gusto, ¿no? Seré parte de esta voz, ¿no? Que nos van a acompañar en el resto de las sesiones. Y pues bueno, la verdad es que me ahorraste mucho el trabajo en el sentido de hacer un encuadre bastante puntual, ¿no? Que justamente el tema central de estas actividades, pues bueno, creo que han quedado un tanto predefinidos, ¿no? Estoy viendo algunos de los nombres de participantes, ¿no? Que conocemos a nuestra Genoveva, por supuesto, al doc Jairo, ¿no? Y algunos otros que se incorporan. Entonces, no sé, bueno, de entrada, si existe alguna duda en relación con estas dos grandes dimensiones. Bueno, y también recordar, ¿no? Que este acompañamiento justamente es en el sentido estricto académico, ¿no? Es lo que nos va a corresponder a nosotros poder realizar en el sentido hacia de las metodologías, como bien sintetizó la IA de la capacitación y formación. También platicábamos, ¿no? A lo mejor previo a la reunión que existen otro tipo de temáticas, ¿no? Que pueden ser inclusive pues incorporadas, ¿no? Y las podemos estar estableciendo sin ninguna complicación, justamente en el sentido, bueno, creo que sin ningún problema le podemos dar espacio, ¿no? Al profesor César para que nos hable de PRODER, etcétera. Y pues bueno, justo
una de las preguntas centrales que tenemos de fondo es cuáles son estas necesidades académicas, ¿no? Entonces, eh, digo, aquí lo que sería interesante para ser enriquecedor, justo estas dinámicas de trabajo, pues es la participación, ¿no? Bueno, me imagino que la mayoría está, ¿no? Frente a computadora, puede utilizar micrófonos, si fuera el caso que no lo pudiera hacer, puede utilizar el chat y pues que quede muy en claro, ¿no? Que vamos a considerar, por supuesto, su participación, ¿no? Ya lo recibiste muy bien, o sea, digo, a lo mejor a diferencia de otras licenciaturas que se tomarán más tiempo para hacer estas sesiones, puntualizar, ¿no? Tenemos entre febrero y junio para organizar estos tiempos, estas sesiones, sabemos que el semestre ha iniciado y pues bueno, habrá actividades que se estén desarrollando, ¿no? Entonces sería también interesante ir acordando, ¿no? Digo, a partir de las temáticas, justamente cuál va a ser esa ruta a seguir en el sentido estricto de la periodicidad, ¿no? En la que vamos a establecer. También, digo, dejarlo, creo que bastante claro por las distintas actividades que tienen las y los colegas, pues a lo mejor sesiones, ¿no? De 60, 90 minutos, o sea que no les consuman tanto tiempo, pues justamente para que sea de bastante provecho, ¿no? Entonces me gustaría, pues justamente, ceder la palabra a las y los interesados, ¿no? En justamente cuáles son estas necesidades académicas desde el punto de vista metodológico y de acompañamiento y o de capacitación y formación, ¿no? O si existiera alguna otra, para comenzar a generar este listado de temas, ¿no? Que pudiesen obedecer, ¿no? A necesidades a nivel nacional, pero también específicas. Y justo, pues creo que el poder tener la oportunidad de identificar qué está sucediendo en otros contextos, ¿no? Eso sucedía con la Feria Internormal, para quienes estuvimos un tanto involucrados de manera pues directa, ¿no? Satelital, justo qué están haciendo, ¿no? Geografía en otras latitudes. Así que bueno, pues no sé, vamos a hacerle como en la escuela, ¿no? Al Doc Cairo, ¿qué nos quiere comentar? La maestra Genoveva, un gusto que estén por aquí reunidos, ¿no? El profesor Juan Manuel, ¿no? Por supuesto, el doctor Mario. Pues adelante, hacer vívida esta experiencia y esta sesión. Bueno, si me permite, ahí levanté la manita. Gracias. Adelante, adelante, por favor, Mira, profe. yo tengo una duda. Yo le comentaba, doctora Sandra, que me estoy reincorporando porque, pues, por cuestiones de institucionales, ¿verdad? Me han dejado del departamento de titulación, pero aún así, pues, sigo asesorando muchachos de geografía, sigo impartiendo clases, toda esta parte. Y ahorita lo que yo me doy cuenta, que yo creo que también es importante que se haga extensivo, es cuáles son los requisitos, ¿no? Que conocer esas orientaciones académicas, y no recuerdo cómo se llama el otro documento, de la de GESUM para poder ser asesor, porque luego también esto nos complica mucho, ¿no? Me estoy dando cuenta de que soy en el departamento que apenas tengo 2 meses, 3, y que estamos empezando a asignar asesores de sexto y estos de octavo y toda esta parte, ¿no? Que tienes que tener maestría, que tienes que tener ciertos requisitos. Y yo creo que es importante iniciar desde esa parte. ¿Quiénes pueden ser asesor? ¿Quiénes pueden y qué requisitos debes tener para ser asesor? Sí, claro está que la experiencia la vamos a tener desde que nos permitan ser asesores, ¿sí? Pero sí, qué requisitos académicos, qué perfil, porque ahorita en mi escuela ha sido una situación que nos está desgastando, ¿no? De que tú sí puedes, tú no puedes, no tienes la cédula de maestría, pero años pasados sí podía y ahora porque ya no. Entonces, yo creo que sí sería importante que hasta para nosotros mismos nos explicaran esta parte, ¿no? O sea, esta parte de que usted, maestro, es asesor, pero ya sabe que tiene que contar con estos, con esos productos, con esa experiencia académica, con este perfil, o solamente es como simular de que quien quiera y pueda y los que haya en la escuela, ¿verdad? Porque a veces pues es lo que haya, no los que podamos o queramos. Entonces, yo creo que sí sería importante hablar de esta parte con todos y con cada uno de nosotros, hacer ese tipo de talleres, porque te digo, yo ahorita que estoy como encargado del departamento de relación, pues sí han sido roces con compañeros, ¿no?
de que dónde lo dice, dónde está la norma, dónde está esta parte. También esta situación de que se normara, porque creo, ya estoy leyendo las orientaciones, pero no lo veo, que se normara, ¿no? El hecho también no solamente de pedir una maestría, una cédula de maestría, sino también que seas maestro de base. ¿Por qué? Porque luego ha pasado que en mi normal ponemos muchísimos maestros de contrato por encima de los de base, y no es que le des prioridad a los de base, a los de contrato, no tengo un problema con ello. El problema está que te dejan a los estudiantes a media carrera, a medio documento. Yo creo que también son lineamientos que sí deberían de estar especificados, porque entonces, ¿cómo se defiende uno, no? O sea, ¿cómo puedo levantar la mano a decir, yo quiero ser o tengo los requisitos para ser asesor, si no están especificados todos? Por ejemplo, esto de si eres de contrato o de base, ¿no? Que claro, está, pues sentido común, pues tendría que decir que son los de base, ¿no? Pero ese sentido común, al final de cuentas no hay un lineamiento donde me diga que no puedo ser asesor si no soy de base. Digo, esas son cuestiones que a mí me llegan ahorita que estoy adentrándome a esta parte, y con gusto voy a estar aquí en todas las reuniones porque quiero comprometerme con mi institución, pero sobre todo con mis estudiantes, ¿no? Pero sí son cuestiones que te comento que yo que tengo que seleccionar, o no así seleccionar, sino que asignar o aceptar a los siguientes asesores, pues es algo que te conlleva, porque ni siquiera yo sé qué requisitos debo de tener para ser asesor. Entonces, yo creo que también sería una parte importante, ¿no? Dar ese taller, quiénes pueden, quiénes no pueden, quiénes deberían de ser asesor en las escuelas normales, y eso nos daría confianza también para entrar, para opinar y para tener una perspectiva de lo que debemos o no debemos de hacer. Muchísimas gracias. Bueno, maestro, Ah, ahí sí, sí. adelante. Perdón, Felipe. Sí, esto al tratarse de un tema normativo y más administrativo, va a quedar un poco fuera de este acompañamiento, maestro, no porque no queramos o no porque no podamos atenderle, sino porque la estrategia está centrada en el acompañamiento académico que sea común. Digamos, si este fuese un problema común a quienes están, por ejemplo, ahorita vemos a dos colegas de Hidalgo y dos colegas de la Ciudad de México, y en su caso es Aguascalientes, ¿verdad? Maestro Juan Manuel. Bueno, Zacatecas. Zacatecas, cierto, perdón, andaba yo por perdida. Bueno, Andamos justo. cerca. En ese sentido, entonces, sí necesitamos que sean temas comunes, de una necesidad común a quienes van a estar en esta sesión, y que sean en el ámbito de lo, digamos, de lo académico. ¿Qué les sugiero? Como se trata de un tema específico del CAM de Zacatecas y es una situación más administrativa, aquí hay una situación que tiene que responder la propia entidad a través del reglamento, ¿sí? El reglamento que diseñe la propia entidad es el que tiene que responder a esa necesidad de claridad para especificar quiénes sí y quiénes no. Y tienen que tomar como base estas orientaciones administrativas, pero son orientaciones. Al final, bueno, pues la entidad es quien debe normar a través de ese reglamento esta, digamos, selección o definición de perfiles para ser asesor o no. Entonces, ahí esa sería, digamos, mi respuesta, pero también el ofrecimiento para que no quede como un, digamos, deslinde de GESUM. Pues sí, ustedes pueden solicitar a la de GESUM mediante oficio dirigido al doctor Julio Leiva alguna visita del personal de diseño curricular o de alguien de la dirección, para que les pueda dar una charla, una orientación respecto de estos lineamientos. Eso sí lo podemos atender y vamos a hacer de manera muy específica y particular a las necesidades que tiene en este caso su escuela, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Ya me queda esta parte, pues yo creo que lo primero es trabajar en el reglamento interno de titulación, que no se tiene en la escuela. O sea que hay trabajo. Gracias. Al contrario. Bueno, pues no sé si el maestro, el doctor Mario de la ENSUPE,
ya nos puede saludar, si puede abrir su micrófono, si puede mandarnos un mensaje, para saber si es asesor de titulación, si es asesor de prácticas, y bueno, también para saludar al maestro Jorge Horacio, que se acaba de incorporar. Maestro Jorge, bienvenido, buenas tardes. No sé si no nos escucha. Maestro Jorge Horacio, ¿de qué entidad y de qué escuela normal nos acompaña? Creo que no. Bueno, pues Felipe, perdón, te interrumpí, creo que también tenías Sí, algo que bueno. decir. Ah, sí, adelante, adelante. No, creo que tuve un error. ¿Qué pasó, maestra? Perdón, disculpe. Ah, le estábamos saludando y queríamos saber de qué entidad y de qué escuela normal nos acompaña. Muchísimas gracias, maestra. Soy de la Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Muy bien. Maestro. Bien, Servidor Jorge Horacio Vamos González. gracias, bienvenido, junto con la maestra Genoveva, ¿verdad? Y el maestro Sí, este es Mario. correcto. Perfecto, pues muchas gracias por incorporarse a esta sesión. Gracias a ustedes. Adelante, Felipe, perdón. Sí, no, no te preocupes, Ivo. Al final surgió esta duda del profe Juan Manuel y bueno, qué bueno que se hizo por acá para poderle dar seguimiento y respuesta, ¿no? Sí, justo estaba leyendo en el chat que nos escribe el Doc Jairo, que tiene problemas con el audio, ¿no? Entonces, en esta oportunidad no puede tomar el micrófono. Ya le pediremos si tiene algún aporte que nos haga favor de redactarlo. En este sentido, ¿no? Justo es lo que estábamos tratando de dimensionar, cuáles serían estas temáticas en algunas dimensiones, ¿no? Si correspondían más a elementos metodológicos del acompañamiento o a capacitación y formación para justo ir definiendo, ¿no? A lo largo de estos meses, o sea, no necesariamente pues implica que tengamos reuniones todas las semanas, ¿no? Las podemos ir distribuyendo, atendiendo pues justo a las necesidades y también pues esperando, ¿no? A partir de la invitación que se extienda a nuestros colegas, ¿no? De las normales que hoy nos acompañan del camp, también nosotros aquí en la normal superior, pues para que se sumen a estos espacios de acompañamiento. Bueno, a lo mejor para agilizar, para no dejar tanto tiempo así en el silencio. Eh, hay quienes en las Sandra, licenciaturas. la maestra Genoveva tiene la mano levantada, perdón. Sí, sí, ya la vi. Nada más le voy a pedir un minutito. Justamente en otras licenciaturas, ¿cómo se están organizando a partir de estas referencias de lo que les acabo de proyectar, de cuáles son estas necesidades específicas? Dicen, bueno, para nosotros este tema sí es importante, ¿no? Algunos otros están definiendo más bien por el propio proceso de acompañamiento de titulación, es decir, bueno, vamos arrancando el octavo semestre. En este momento, ¿qué tema resulta necesario para poder acompañar a nuestros asesorados? Bueno, entender tal tema, ¿no? Y entonces más o menos calculan el tiempo de a lo mejor en 2 o en 3 semanas van a estar en esta etapa o en este proceso de construcción del documento recepcional. En ese momento, ¿qué les tenemos que orientar y qué les tenemos que decir para definir entonces cuál es el tema que en ese momento nosotros necesitamos fortalecer para tener ese acompañamiento más pertinente? En fin, son algunas ideas que les permita a ustedes en este momento construir su propia ruta de trabajo. Adelante, maestra Geno, a lo mejor usted tiene otra idea
o ya una propuesta de tema. Sí, maestra Sandra, escuchando, pues se me viene a la mente mucho cuestionamiento porque en mi normal todavía no tenemos construido séptimo y octavo. Afortunadamente no tenemos generación que salga. Entonces, mi intención, pues al reunirnos aquí es para poder escuchar y ese acompañamiento nos va a enriquecer el trabajo. ¿Por qué razón? Ahorita analizando, pues se me viene a la mente qué va a ser si dentro de la malla curricular nosotros se asignó aprendizaje en el servicio, ya no llevan materias en séptimo y octavo, ¿no? En realidad, ¿qué estarán haciendo los alumnos o solamente se dedican a hacer puro documento? Esa es una de mis inquietudes. Dentro de la temática de lo que se ha analizado en este trayecto, pues cómo se va a trabajar, porque ellos ya tienen una mirada de bachillerato. Ellos tendrán esa opción de practicar en un bachillerato y sacar la problemática y elegir en qué modalidad. Pues la verdad agradecería que se arme este acompañamiento para en realidad enriquecer en nuestros estudiantes, pues es todas esas orientaciones, ¿no? Y poder capacitar a mis compañeros que se integran, porque la verdad se van integrando compañeros y que en su momento pues no tienen el panorama, ese abanico necesario. Entonces, pues a mí me generan muchas dudas y dijera usted, empezamos a construir, sí, ¿por dónde iniciamos, no? Empezamos ya a barrer, ¿qué es lo que queremos? Desde la estructura en qué se va a ver a fondo para poder deslumbrar aprendizaje en el servicio, hará servicio el estudiante de que dentro de la escuela secundaria lo acomoden en la biblioteca, vaya a sacar copias, sea asistente del mismo titular, ¿qué va a hacer, no? Son mis inquietudes. Entonces, pues sí, yo agradecería y por eso esta tarde nos hemos incorporado para seguir aprendiendo. ¿Es cuánto, maestra? Gracias, gracias, maestra Geno. Bueno, pon el dedo en la llaga, maestra Geno. Creo que ustedes tienen una ventaja. Me refiero a la Normal Superior del Estado de Hidalgo, porque ustedes, digamos que están justo en el momento en el que el estudiantado va a comenzar con su proceso, ¿no? De selección de modalidad y por supuesto que con la asignación, bueno, toda la parte administrativa de asignación de asesores y demás, la definición, por supuesto, de su tema. Y creo que ustedes están en el momento, pues, justo. No, no el más pertinente, porque este acompañamiento sabemos que quizás debió haber llegado antes, pero saben ustedes que la vorágine que nos vino llevando con el diseño, con el codiseño, otros temas, y bueno, pues nos alcanzó el tiempo. No es, digamos, el caso de la normal superior que sí tienen, a menos que me equivoque, Felipe, que tienen generación en octavo semestre y que ellos ya van tarde. Y van muy tarde y por eso es que digamos que esta jornada pues era muy necesaria sí o sí hacerla en este semestre. Entonces hubiese sido más pertinente para ellos haberlo hecho el año pasado para que al menos tuvieran séptimo y octavo de acompañamiento más pertinente al estudiantado. No fue así. Con ellos tenemos más premura, pero no quiere decir que los temas que a ellos, digamos, les resuelvan cómo hacer una intervención o un acompañamiento pertinente, no quiere decir que esos temas no les funcionen a ustedes, maestra Geno, que apenas van a ir hacia allá. Porque, por ejemplo, le decía, pone el dedo en la llaga cuando dice que todavía están ustedes en sexto semestre y qué van a hacer en séptimo y octavo. Yo más bien le preguntaría, ¿qué hicieron en términos de diseño curricular en séptimo y octavo? Porque si ustedes decidieron diseñar sus propios programas de séptimo y octavo, si bien es cierto que a veces depende más del espacio de la práctica que les permiten hacer, pero si ustedes en ese programa hay una orientación en términos de hacer procesos reflexivos, entonces miren qué importante es ese tema.
porque el proceso reflexivo, es decir, entender que entendemos por reflexión, entender entonces cómo generar un proceso reflexivo en el estudiantado para identificar su trayectoria personal de aprendizaje que tenga o que le lleve a tener el momento, la claridad, la libertad, la congruencia en términos de la elección de la modalidad de titulación. Ustedes están en el momento perfecto. El tema de la reflexión también podría ser pertinente para quienes están en octavo semestre porque justamente pueden detonar o promover esos procesos reflexivos que aun cuando ya están avanzados en la elaboración de ese documento, no significa que no puedan tener esos espacios de reflexión que les permita al estudiantado mirar de manera distinta lo que están construyendo y revirar si es necesario para llegar justamente a la construcción de un documento mucho más pertinente. ¿En qué sentido? En principio, a la congruencia en términos de recuperar de su proceso de aprendizaje, de entender por qué está en ese lugar, qué le hace falta y entonces qué tiene que recuperar o qué tiene que hacer y qué es el momento idóneo este último semestre, ¿no? Incluso en la práctica, ¿qué tiene que hacer en la práctica que le permita justamente recuperar datos, información para incorporar al tema que está desarrollando en su modalidad de titulación y entonces hacerlo con un análisis más profundo o más vinculado justamente a esa necesidad formativa o a esas capacidades que ya identificó que requiere favorecer o fortalecer y efectivamente estamos hablando, si no de en su totalidad, por lo menos llegar a un perfil de egreso mucho más cercano al que está establecido o definido en el propio plan de estudios. Entonces, me parece que aquí la cuestión no es tanto en que si están en sexto y en octavo, sino cuáles son esos temas que ustedes consideran que es necesario, ¿no? Recuperar y ustedes aquí trabajar en este espacio para luego entonces poder tener una orientación, una asesoría, un acompañamiento con el estudiantado mucho más pertinente. Digo, la maestra Geno puso sobre la mesa el qué estarían haciendo y a mí se me ocurrió esto de la reflexión. Y que por cierto, maestra Geno, ese documento, no sé si usted recordará cuando vino a Ciudad de México ese equipo para poder diseñar una propuesta desde la de GESUM. Bueno, ese documento ha estado circulando, si no lo tienes, se lo comparto, eso en el curso que diseñó el equipo asesorado por la de GESUM como opción para quienes no diseñaron séptimo y octavo de prácticas profesionales. Y ahí está la claridad de qué es lo que se propone que vayan a hacer, que no es ir a sacar copias y que no es estar en la biblioteca y que aún cuando eso sea en el escenario real, porque eso es lo que les permiten hacer, que ustedes sí les pueden poner a hacer en términos de observación, en términos de reflexión, para entonces sí tener una cercanía más hacia el desarrollo de capacidades y no solamente decir a manera de resignación, pues es que no les dejan intervenir y entonces, ¿qué les queda hacer más que sentarse por ahí en un rincón? Pero sí que puede hacer, ¿no? Y desde esos lugares, entonces, ¿qué necesitamos nosotros saber o hacer para poder orientar en ese sentido al estudiantado? Perdón, creo que ya me extendí. Adelante, Felipe. Sí, gracias. No, pues la verdad bastante interesante esta idea, ¿no? Que se construye a partir del comentario de la maestra Genoveva. Respondiendo tanto a la pregunta, sí, aquí en la normal superior tenemos generación de séptimo y octavo semestre. Eh, bueno, hablo desde el turno vespertino, que es lo que pertenezco. También, digo, no, bien están, pero no tengo el dato de cuántos estudiantes están en la mañana de este semestre en octavo. En octavo son aproximadamente 20, 21 estudiantes, ¿no? Que están haciendo distintas modalidades. Creo que la gran mayoría eligió entre tesis e informe. Pocos se fueron, ¿no? Por el portafolio de evidencias. Yo ahorita no alcanzo a recordar. Y a partir de lo que comentaba Sandra también, pues no solamente es esa libertad, ¿no? Que se les puede dar a nuestros estudiantes normalistas,
en la elección de la modalidad, ¿no? De titulación, sino inclusive diría yo hasta el tema, ¿no? Porque justo a veces, y digo, y no es algo solo de las normales, ¿sabes qué pasa en otras universidades, ¿no? Sí, perfecto, sí, por favor. Eh, en otras universidades, ¿no? Donde a lo mejor es la zona de confort del asesor, ciertos temas, y no propicia que el estudiante lo aborde desde otras ópticas, ¿no? Cuando a lo mejor ese es el tema que más les gustaba, y ya tal vez por, llamémosla entre comillas, imposición, pues comienza a haber dificultades, ¿no? Porque no le gustaba desde un inicio y esto repercute en esos avances, ¿no? Escudándose en que, pues es que este no era el tema, ¿no? Pero bueno, sin duda creo que es algo que también he identificado a partir de las observaciones en otros semestres y bueno, también con mis asesorados, que a veces no les queda muy claro, ¿no? A los docentes normalistas, me refiero a nuestros estudiantes, docentes noveles, eh, lo que implica la reflexión, ¿no? En un sentido pareciera que solamente es calificar a sus grupos y hacer pues una serie de listado de resultados, no sé, obtuvieron 9 en este tema, se describe la planeación, etcétera, pero ¿dónde queda ese proceso de reflexión de lo que los propios estudiantes en secundaria aprendieron y también, ¿no? Ellos y ellas como noveles normalistas lo están haciendo? Bueno, hasta ahí tú lo dejar el comentario. Creo que tenemos algunos comentarios en el chat. Déjame pensar. Sí, la maestra Genoveva te solicita el programa diseñado al que hacía referencias. Y este pudiera ser uno de los temas, ¿no? Que podemos justamente incorporar en esta estrategia, ¿no? Que todavía no le hemos puesto nombre y apellido, si se va a hacer más a manera de taller, si solo consistirá en un seminario, no lo sé, pero bueno, creo que es una idea. ¿Qué opinas al respecto, Sandra? Está compartiendo la maestra Sandra justamente el curso de práctica profesional como una petición de la maestra que no vea, pero bueno, también para algunos otros interesados del chat. A mí me gustaría comentar algo muy breve, ¿no? En lo que Sandra toma la palabra. No sé si en las demás normales, o sea, es una buena idea siempre celebrar los coloquios, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Nosotros, aquí en la normal superior, se tenía programado para el séptimo semestre, pero no se pudo realizar. Y quiero suponer que estamos en vísperas, ¿no? De la realización, que bueno, esto, las licenciaturas son quienes se ponen de acuerdo.
Pero creo que es una buena área, ¿no? De oportunidad, tanto para nosotros, ¿no? Como asesores, tutores, profesores y pues quiero decir también nuestros normalistas que están en estas generaciones de séptimo o octavo semestre, pero también para aquellos que están en generaciones previas, ¿no? Y es una manera de acercarse al momento de lo que implica realizar sus actividades, ¿no? Bueno, pues Felipe, no sé si tú tengas una propuesta de temario, para que lo pongas a consideración y si no, bueno, para que se construya uno, me parece que no va a haber muchos temas, o si alguien quiere poner alguno sobre la mesa, adelante, pero pues Felipe, te cedo el micrófono. Sí, claro. Algo que a mí me ha funcionado bastante en MADES, en la maestría de docencia para la educación media superior, que a lo mejor las condiciones son muy distintas a las escuelas normales, ¿no? Por justo, a lo mejor allá, de lo que más hace falta es la práctica docente, estos procesos de reflexión. Pero me gusta encaminarlos hacia el proceso de la reflexión, ¿no? Digo, será muy ambicioso decir un proceso de metacognición, o sea, bastante sencillo. Eh, Porque creo que a través del planteamiento de ciertas preguntas, ¿no? Partiendo inclusive de un FODA muy básico, comienzan a reflexionar sobre su práctica docente. Y esto sí es a lo largo de un proceso, pues bueno, sobre todo considerando a nuestras y nuestros normalistas que desde los primeros semestres de su carrera tienen la oportunidad de observación, pues creo que se les facilitaría más, ¿no? Llegar a este punto de la redacción o de lo que implica, ¿no? ¿Cómo cierro mi documento? Y de cierta manera, pues bueno, deberíamos orientarlos, ¿no? Ese sería uno de los temas que tal vez a mí propondría. Yo te sugiero que si hay una diapositiva donde se vaya construyendo el temario, Felipe, porque si no, bueno, yo soy muy visual, así que después de 3 intervenciones ya se me olvidó cuál era el primer tema que se propuso, ¿no? Y que se vaya pues definiendo, pues no lo sé, ojalá y fuera a través de discusión, pero si no participan a viva voz, pues por lo menos a votación. Sí, en breve genero la diapositiva y comparto. Listo. No sé si ya se aprecia, Sandra, Sí, ya se bueno, aprecia, doctor. Una pregunta, doctor. La reflexión es cuando se realiza el conversatorio de la práctica docente o son los coloquios. Esa reflexión sería encaminada, sabemos que es a la práctica, que con un FODA el alumno identifica sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Y cuáles son a lo mejor los retos. O nos vamos por el famoso conversatorio, que lo lleva igual a la práctica. Ahí tengo una duda, doctor. sí, de hecho la estrategia puede, digamos que seguir la trayectoria que nosotros deseamos,
sea, yo hacía el comentario del coloquio, que es un ejercicio que nosotros realizamos, pero pudiera ser no necesariamente en ese coloquio previo a la titulación, ¿no? O sea, pudieras estar, formar parte o no pudiera formar parte, ¿no? Sino más bien sería como una actividad para nosotros, un eje temático para nosotros. Contestando a su pregunta, puede ser a partir del FODA, justo, ¿no? Estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y generar una batería de preguntas para que se pudieran ir posicionando, ¿no? En este foro, en este coloquio, en esta actividad, y a partir de las respuestas, pues justo generar un, un diálogo ya, entre nosotros. Ahí yo tendría una sugerencia. Eh, si consideran a la reflexión como un tema para esta ruta de trabajo, mm, yo sugeriría que el énfasis estuviera más en términos de lo metodológico o del fundamento de lo que es un proceso reflexivo. Más allá de que si se presenta en un coloquio o qué sé yo, es más bien porque es importante favorecer un proceso reflexivo en el estudiantado. ¿Qué entendemos por reflexión? ¿No? ¿Qué referentes teóricos nos hablan de esta reflexión? Si hablamos de reflexión crítica, si hablamos de reflexión, ¿en qué sentido, no? ¿En qué momentos? Porque el Sí, proceso reflexivo no es solamente al final del semestre para participar en un coloquio, ¿no? Sino es justamente una de las habilidades que le permitan al estudiantado en todo momento, eh, se tiene que constituir como en una habilidad de su ser, ¿no? Si me ponen a mí en un rincón de la biblioteca durante toda la práctica, pues yo cómo puedo estar ejerciendo en ese momento la reflexión, ¿no? Si tengo que escribir mi documento, sea en cualquiera de las tres modalidades, ¿cómo hago un proceso reflexivo? ¿No? Eso es lo que me parece más fundamental que pensar si es al final, en medio, al inicio, o si es en coloquio o en un documento, sino más bien como una práctica permanente, como una habilidad del estudiantado, pero sí tendría aquí, digamos, un sentido como más formativo para ustedes en términos de cómo generamos esa reflexión, desde qué metodología, desde qué referentes. Eh, bueno, esa sería mi sugerencia. Perdón. Sí, Sandra, pensé que estaba inhabilitado el micrófono. Estoy tomando notas aquí en un documento para hacerlo sintético en la presentación y no llenarlo de tantas palabras. Y coincido completamente, ¿no? Es un proceso, eh, pues en algún punto se asocia, ¿no? La Torre lo decía, en ese proceso de investigación-acción, he leído ay, ¿cómo se llama? Clara Davini, de la antología de práctica docente, sobre todo que es argentina, ¿no? Y comenta una serie de, de preguntas, Dirac, etcétera, ¿no? Y bueno, habrá seguramente otros más a quien podemos recurrir. Y justo esas preguntas creo que son las centrales, ¿no? ¿Cómo lo generamos este proceso justo de reflexión y cómo puede estar justamente vinculado a estos tres tipos de documentos, ¿no? Más allá del momento en el que se pueda realizar, ¿no? Me parece bastante pertinente.
Bueno, en este punto estamos anotando, ¿no? Esta lluvia de ideas, a lo mejor por ahí. Después analizamos un tanto los títulos. Y también lo ideal sería, ¿no? Tener una batería de temas para saber en qué orden son presentados. Bueno, ¿tienen algún otro tema? Bueno, antes de, yo no sé si también les resulta importante o necesario a todos, porque tampoco se trata de que yo lo imponga o lo disponga, ¿no? Sino más bien tiene que surgir de ustedes. Entonces, yo estoy eh, soltando ideas pues un poco como para ayudarles a construir, ¿no? Esta ruta de trabajo, pero en realidad yo no tendría que estar hablando, tendrían que ser ustedes a partir de su propia necesidad. Si ustedes en este momento me dicen, no, no tenemos necesidad, sin problema, cerramos sesión y bueno, ahora sí que cancelamos el acompañamiento para la licenciatura, porque no se trata de que deje eso me imponga un temario porque si no, entonces no vamos a tener convocatoria en las siguientes reuniones y mucho menos vamos a tener participación como el día de hoy, ¿no? Entonces, sí necesitamos y les pido por favor que sean ustedes los que de viva voz construyan esta ruta de aprendizaje, ¿no? Para que no sea una imposición, de parte mía o incluso del propio maestro Felipe, ¿no? Adelante. Doctora, maestra Sandra, una pregunta. ¿Ya tenemos alguna estructura para elaborar los documentos de titulación, que sea por tesis, por la modalidad que elija el estudiante? ¿Ya se encuentra una estructura
realmente definida para Plan 2022 o esos ajustes o esas orientaciones las determina cada normal? En este momento estoy leyendo el programa que me hizo usted favor de compartirme para tener un panorama un poquito más amplio y poder proponer este trabajo que estaremos realizando de acompañamiento. Pero me genera esa inquietud. En realidad ya se encuentra una estructura definida para trabajar cualquiera de las vertientes que el estudiantado elija o cada normal hace sus ajustes necesarios. Maestro ajeno, no, de Jesús no va a emitir un documento en términos de estructura, porque eso no cambia. O sea, lo que comentabas, bueno, al inicio de la sesión es que la parte metodológica de cada una de las modalidades no cambia. O sea, no, de Jesús no va a inventar una metodología de la investigación, ¿no? Sino más bien, la centralidad de este acompañamiento es qué cambia en términos de acompañamiento al estudiantado, ¿no? ¿Cómo acompañar ahora al estudiantado a mirar qué, a hacer qué, a entender qué, a conocer qué, a intervenir cómo, a partir de un enfoque distinto, a partir de un enfoque de capacidades, a partir de toda, de una serie de rasgos y dominios que están definidos en el perfil de egreso, pero eso cómo se traduce justamente en un acompañamiento en la titulación para que puedan mirarse esos rasgos y perfiles del perfil de egreso en el documento recepcional o cómo puedan favorecerse durante el séptimo y octavo, que es la fase de despliegue. En ese sentido es que, digamos, esta estrategia haya su razón de ser, no en documentos de estructura, maestra ajeno, eso ya una de dos, o está a grandes rasgos esbozado o dicho en las orientaciones administrativas y académicas o sus escuelas normales ya tienen esos definidos esos, digamos, procedimientos o esos apartados según la modalidad. En eso, digamos, no radicaría este acompañamiento. Pregunta, no sé si requieren algún tipo de información adicional para poder tomar decisiones sobre el temario y la ruta de trabajo para este acompañamiento y quizás quieran pensarlo y tener otra sesión para poder definir el temario, porque si no aquí nos podríamos pasar otra hora y la intención no es quitarles su tiempo, pero sí quiero escucharles, que por favor ustedes sean quienes digan.
necesitan tiempo para definir el temario, no tienen ninguna necesidad y cerramos ya definitivamente el acompañamiento para esta licenciatura o qué hacemos. Por favor, díganme qué hacemos porque es muy angustiante estar aquí y que estén los silencios eternos porque, insisto, no se trata de imponer una temática, no se trata de forzar una estrategia de trabajo si la propia comunidad no la está requiriendo o no está participando. Por favor, apóyenos, y si no, pues para cerrar la sesión. Yo considero que sí, maestra Sandra, sería en otra sesión para que vayamos haciendo ese bosquejo que en realidad que queremos para construir el temario. Y la verdad, pues sí, a mí sí me gustaría llevar a cabo este acompañamiento para poder enriquecer al estudiantado en ese proceso. Gracias. Gracias, maestra Geno. Maestro Juan Manuel, ¿usted qué opina? Pues yo estoy de acuerdo con la maestra Geno. Yo creo que, bueno, al menos a mí me agarraron en blanco, por eso no sé qué decir, ¿no? Para mí lo más fácil sería decirles, pues explíqueme cómo vamos a construir cada una de las modalidades, pero posiblemente ya sería repetitivo para los compañeros que ya tienen aquí bastante tiempo, ya sería algo ya tedioso para los que ya lo han llevado. Entonces, ahora sí que lo que me enseñaron la maestra Geno estoy de acuerdo con lo que llevamos. Gracias, gracias, maestro Juan Manuel. Maestro Jairo, por favor, ahí coméntenos en el chat cuál sería su opinión al respecto. Sabemos que tiene problemas de audio. No sé si se encuentra el maestro Mario porque no nos ha podido responder de viva voz, a lo mejor a través de también de un mensaje en el chat, se lo agradeceríamos. Y bueno, ya no sé si está el maestro, no creo que ya no está, ¿verdad? No lo veo. Felipe, ¿tú lo ves al maestro Horacio? No, ya no está, mis. Gracias. Sí, pues es que Bien. resulta un poco complicado construir una estrategia nacional, pues con tres personas, que en este caso sería, bueno, cuatro. No, bueno, no es que no sé si el maestro, Mario, efectivamente está presente o solamente se conectó, pero en realidad no nos está siguiendo, no lo sé. Y bueno, entonces la audiencia básicamente es el maestro Jairo, que no tiene en este momento posibilidad de comunicación y el maestro Juan Manuel y la maestra Geno serían básicamente las dos únicas personas a quienes nos estamos dirigiendo y por lo que comentan no tienen muy claro en este momento, ¿no? Entonces, pues, Felipe, ahora sí que te dejo, te dejo el micrófono, pues para que consensen, ¿no? Si va a haber otra sesión, nada más que sí les pediría que no fuese muy, digamos, hasta dentro de una semana, porque eso les resta trabajo a ustedes, a menos que, insisto, pues para ustedes no sea pensado como en otras licenciaturas, ¿no? Que ya lo definieron como un seminario permanente, que ya tienen su temario y que ya las siguientes sesiones para trabajar. Entonces, a lo mejor para ustedes no será en esa dinámica y para eso quizás tampoco tengan tanta premura para tener la siguiente reunión, pero pues sí para nosotros porque necesitamos organizar a 18 licenciaturas, y por eso, pues no sé, ojalá y que no sea como tan espaciada la siguiente sesión y bueno, a lo mejor puedes dar algunas orientaciones para que se llegue ya con temas a definir y no sea otra sesión así como en el silencio de nuevamente a ver qué se nos ocurre, sino realmente sean temas que respondan a una necesidad verdadera de su propia práctica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Adelante, Felipe. Sí, gracias, Sandra. Pues bueno, podemos ir acordando justamente como menciona Sandra, ¿no? Eh,
justo se nos corta la semana porque hoy es jueves y viernes, tal vez a lo mejor con las ideas más frescas para este fin de semana pudiera identificar estas temáticas, ¿no? Que consideran esenciales. Y también, digo, la cuestión del horario, ¿no? En el sentido de quizás pueda haber interesadas o interesados, pero el horario que se puso no les fue o no les permitió estar por acá, pero sí pudiéramos definir, ¿no? Reclinar un nuevo horario. Yo estaría sobre todo, o sea, a la escucha, ¿no? Hay por lo menos dos versiones hasta este punto, ¿no? Que nos plantean justamente la idea de que necesitan tiempo, ¿no? Para pensar en cuáles serían estas temáticas. Pues tenemos, ¿no? Estas dos opciones. O sea, vería enviable que para el día de mañana, ¿no? Em, pero escuchamos, ¿no? Escuchamos a nuestra audiencia. Y si no, pues lo agendamos para la siguiente semana a la misma hora, en el caso de que no existiera alguna propuesta, justamente jueves a las 4 de la tarde, que es el 26 de febrero, ¿no? Si es que no existiera alguna respuesta en esta sesión, ya sea de manera escrita o por audio. Así que les escuchamos, estimadas, estimados docentes. Doctor, una pregunta, ¿no sería un poquito más tarde? Lo que pasa que yo trabajo por la tarde y en este momento pues no atendí ahorita grupo, me salí para escuchar la reunión o en un horario que más o menos todos podamos y tengamos la facilidad de participar. Claro que sí, maestra, claro que sí. Me escucho, perdón, tenía desactivado el micrófono. Sí, consideramos, por supuesto, la propuesta. En qué horario los jueves? Porque usted dice que tiene clase hoy. ¿Sería ya más nocturnal o tal vez el jueves no es lo ideal? Tal vez, no sé, sería el miércoles, no lo sé. Digo, le escuchamos a usted, pero también, pues, vamos a considerar eh, las propuestas de los demás colegas. Eh, yo tengo disponible de martes a viernes después de las 6. Ya después no tengo clase, el único día que estoy saturada es el lunes, salgo hasta 9:20, pero después de las 6 de martes a viernes, tengo disponible a las 6, doctor. Gracias, maestra. Estoy anotando justamente sus horarios, su propuesta, y la misma pregunta, pues, es para las y los colegas. ¿Qué otro horario es el que les queda? No sé si les queda pertinente. El maestro Juan Manuel nos está anotando, gracias, profesor Juan Manuel. De martes a jueves, después de las 6, también enseguida lo anotaré.
Gracias, profesor Manuel. Sí, he anotado, perdón, justamente su propuesta de horario, que, bueno, en tanto coincide con el de la maestra Genoveva, a excepción del día viernes, ¿no? Que a usted se le dificulta. No sé, en el caso del doctor Mario, el doc también Jairo, no sé si este horario le parece pertinente o se propone un horario más tarde. Nos dice el doctor Jairo, lunes y martes de 2 a 5. Muy bien, anotado su horario. Me dice que puede trabajar a distancia. Perfecto, gracias. Gracias, doc. Entonces tenemos tres propuestas para seguir trabajando en las siguientes reuniones. El doctor Mario creo que no nos ha contactado. Y pues, si no fuera por el caso del doctor Mario Sandra, pues tenemos justo estos tres puntos, ¿no? Entonces, pues por lo que estoy apreciando, todos coinciden los días martes, ¿no? A excepción del Doc Cairo, que puede los lunes. Y en el horario, pues bueno, a lo mejor ahí sí va a haber un problema, ¿no? Porque el Doc Cairo nos funciona de 2 de la tarde a 5 de la tarde y la maestra que lo vea el maestro Juan Manuel a partir de las 18 horas. Sí, no tiene que ser unánime. Mira, por ejemplo, preescolar definió que una sesión la hacen matutina y otra sesión la hacen vespertina, ¿no? Aquí podría ser una sesión en donde pudiera estar el doctor Jairo de 2 a 5 y luego en otra sesión, a lo mejor después de las 6. Y recuerden que siempre se van a grabar las sesiones, así que quien, digamos, no le convenga la sesión de esa semana, podrá ver la grabación de tal suerte que todos vayan teniendo la misma información y que lo que buscamos con las grabaciones es que no se tenga que estar repitiendo la información, ¿no? Y de esta manera, pues no se convierta como en un embudo de que lejos de fluir y avanzar, pues se convierta en el eterno retorno a qué vimos la sesión pasada para los que no estuvieron y ponerlos en contexto, sino más bien que con el compromiso de si no pueden estar, puedan revisar la grabación y ya entonces sí, a la siguiente sesión, aunque no estén los que estuvieron en la anterior, pueda dar continuidad el propio trabajo, y no estar regresando a recuperar qué se vio o hacer nuevamente la sesión anterior para los que no estuvieron, ¿no? Esa sería la propuesta. Gracias, Sandra. Sí, gracias, Sandra. Pues bueno, dicho entonces lo anterior, bueno, también yo tengo que revisar mis horarios con la especialidad, pero pues bueno, ese sería una propuesta. Lo bueno es que se están grabando, ¿no? Las reuniones de trabajo y adicionalmente a estos horarios, pues también establecer estas temáticas. No sé cuál pudiese hacer esa vía, justamente para que en la siguiente sesión ya las pudiéramos ir desarrollando, ¿no? Y no esperarnos hasta posiblemente, no sé, el jueves, si se llegase a definir, ¿no? O el propio el martes, cuáles serían esas grandes temáticas que podemos abordar.
Hay una que sí les quiero pedir, por favor, que tomen en cuenta, porque sí es importante. Bueno, otra vez, a reserva de que ustedes me digan que de esta licenciatura no es necesario, el tema de PRODEP, sí es un tema que de GESUM tiene interés de tener con todas las licenciaturas para, pues sobre todo quienes forman parte de cuerpos académicos o bueno, pues que les interese, ¿no? Conseguir su perfil PRODEP, estará el maestro César Romero dando toda la información o el maestro Nicolás, ¿no? Entonces, eso sí sería un tema nada más que sí les pediríamos incorporar. Muy bien, he quedado anotado. Sí, Sandra, y para que después me informas, por favor, Felipe, la fecha en que queda agendada para que yo a su vez le informe al maestro César y él lo pueda también tener eh, en consideración en su agenda. sí, está bien. Yo por lo pronto lo que pienso, no sé si este horario inclusive pues, se les dificultaba a más colegas, tal vez plantearlo en el grupo de LEAC, ¿no? Como literalmente, y a partir de ello definir la fecha para avisarle pues, sobre todo pues, a quienes estuvieron presentes este día, ¿no? Si no hubiera alguna otra propuesta de horario, pues establecer estas opciones que se han manifestado hoy. ¿Te parece? Sí, no me quedó muy claro. No sé si entonces vas a hacer una encuesta en el grupo de WhatsApp para definir el día y la hora. Sobre todo para que haya más personas que intervengan, ¿no? Ok, Y no quedarnos nosotros. Y si no hubiera ninguna propuesta en el grupo, consideramos los horarios que en esta ocasión se han compartido para establecer esa fecha. ok, muy bien, Que como máximo, pues tendría que ser la siguiente semana, como máximo. listo. Ok, sí, vale. Muy bien. Bueno, pues entonces, no sé si hay algo más que comentar, si no, pues damos por concluida la sesión. De mi parte, no sé, también nuestros invitados. Creo que no, ya no hay ninguna. Nos estaríamos viendo la próxima semana, doctor. Y ya que cada quien traiga ya una propuesta, más o menos, que en el grupo usted nos haga favor de compartir este mensaje y ya ojalá esperemos más público. Así es, maestra, así es. Bueno, Pues sí, muchas muchas gracias, nos vemos. que estén muy bien. Hasta Gracias. luego. Gracias. Ingeniero, muchas